Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje. Una semana en la que vuelve a haber novedades sobre las diferentes estrategias que está tomando la Unión Europea en la guerra de Ucrania. Hablábamos ya de ese posible veto al gas, al petróleo. Hoy ya está aquí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha indicado cuál va a ser esa decisión, cómo se va a ir materializando en los próximos meses, qué es lo que va a ocurrir, y está claro que Europa se enfrenta a un contexto completamente distinto al que tenía hace unos pocos meses. Está viendo que la guerra sigue insistiendo, sigue Putin pues con su estrategia bélica, sobre todo en la zona del este y del sur del país. No está siendo una guerra corta como se preveía en un primer momento, y esto tiene grandes repercusiones, lo estamos viendo desde el principio, en todo el mercado energético. Repercusiones que ahora tienen su respuesta por parte de Europa y que supondrán un veto al gas, pero sobre todo al petróleo procedente de Rusia. Y esto no como en el gas, esto sí que afecta mucho a España, porque España también es un gran importador de petróleo y de productos rusos en este sentido, no tanto el gas, pero sí de los combustibles. Tengan un dato en cuenta: el diésel está por encima de la gasolina, y no es casualidad, porque precisamente buena parte del diésel que importamos procede de ese país. Bueno, vamos a analizar todas estas repercusiones, vamos a ver qué es lo que pasará con el decreto que todavía no se ha materializado, todavía no están definidos los últimos flecos técnicos de ese decreto por el que se va a topar el precio del gas en el mercado ibérico, la excepcionalidad ibérica. Parece ser que puede ser el martes de la próxima semana. También vamos a analizar algunas de las consecuencias. Pero en primer lugar, sobre todos estos vetos a las importaciones rusas, sobre cómo se está reconfigurando el mercado energético en Europa y también en España, vamos a tratarlo con Aurelio García del Barrio, que es director del Global MBA de especialidad de finanzas del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles. Aurelio, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José María, ¿cómo estamos? Analizando, gracias por participar a ti, al IEB, por participar en este alto voltaje de este miércoles, porque son muchas las variables que están condicionando el mercado y que lo van a hacer, como decía al principio, durante los próximos meses. En primer lugar, ese veto del suministro al petróleo y al gas ruso. El gas vendrá después, pero hay ya una propuesta encima de la mesa, se quiere hacer progresivamente, pero ya ha dicho la presidenta de la Comisión Europea esta mañana en el Europarlamento que esto no va a ser fácil. ¿Cómo lo ves? Sobre todo esta frase de que esto no va a ser fácil, y me temo que no va por lo de cortar como tal desde un punto de vista físico, sino por las repercusiones económicas que puede tener. Claro, es que sin duda aquí lo que había ocurrido hasta la fecha es que la Unión Europea, que quería independizarse de Moscú, había aumentado las importaciones de gas ruso a 800 millones de euros diarios, que era un 54% más de lo que importábamos a principio de año, con lo cual había ahí, dentro de todas las medidas, las sanciones que se le impusieron a Rusia, bueno, pues había cierta hipocresía en el tema de los productos energéticos, ¿no? Tanto de petróleo como de gas. Y ahí solo Estados Unidos y Reino Unido perdón, habían mostrado su disposición a dejar de comprar el petróleo ruso, pero era más una medida simbólica que otra cosa, ¿no? Al final, todos los gasoductos rusos, incluso los que pasaban por Ucrania, estaban en pleno funcionamiento, y eso suponía que continuáramos financiando la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues que sí, la Comisión Europea, la Unión Europea dice: tenemos que desengancharnos o buscar alternativas al suministro del petróleo en primera instancia y del gas en segunda instancia rusos. Pero bueno, hay que buscar alternativas, obviamente. Y eso no va a ser fácil, pero no va a ser fácil, como dice von der Leyen, aunque en el plan que tiene sobre la mesa ahora mismo, en principio tenían la estrategia que pusieron encima de la mesa el 8 de marzo, donde además de abrir por primera vez la intervención al mercado eléctrico, se plantea una estrategia de desconexión de Rusia cara al próximo invierno, ¿no? El plan Repower EU. Y se basaba en una diversificación de las fuentes energéticas para reducir esa dependencia energética de Rusia a una tercera parte. Y las piezas clave de esta diversificación estaban, en primer lugar, la apuesta por el gas natural licuado, que se transporta en los barcos metaneros, como sabemos,
principalmente desde Estados Unidos, Qatar o Noruega, por mencionar a los principales, y una aceleración de la transición ecológica. Como podemos entender, esa aceleración a la transición ecológica es más a largo plazo, pero incluso la parte de la importación de gas natural licuado no es sencilla porque no se concretaba siquiera cómo se iba a producir. Y además lo que ocurre es que se necesitan unos medios para hacerlo. En este sentido, juega un papel fundamental las plantas regasificadoras de España, porque son indispensables para tratar ese gas licuado que llega en barco y puede ser fundamental dentro de esa estrategia de desconexión. Pero claro, una cosa es las plantas donde se almacena el gas y otra después es sacarlo de España hacia el resto de Europa. Y ahí habría que volver a poner en marcha, resucitar el proyecto MidCat, que era un gaseoducto entre España y Francia a través de los Pirineos, que fue desechado en 2018 por la oposición ecologista y por las autoridades francesas. Con lo cual, desde luego no es fácil hacer en 10 meses, que es el planteamiento que tenemos ahora mismo, lo que no se ha hecho en muchos años atrás. Aurelio, comentabas ahora lo que puede pasar de cara al próximo invierno, de esas reservas estratégicas de gas, de que el veto al petróleo va a ser escalonado. Precisamente una de las preguntas que nos hacemos y que se hace todo el mundo es, bueno, estamos ahora en primavera, es verdad que llega una época, digamos, más benigna, el verano también, pero ¿qué garantías de suministro para el consumo hay de cara al próximo invierno en ambas materias primas? ¿O existen esas garantías independientemente del precio del que ahora hablaremos después que puedan tener? Ahora mismo lo que se plantea con toda esa importación masiva que está haciendo la Unión Europea de Rusia, lo que se pretende es llenar los depósitos hasta un 90%, que hoy están básicamente a un tercio de la capacidad. Como decíamos, eso va a aumentar los pagos a Moscú y, por lo tanto, facilitar económicamente que Putin siga, desde una perspectiva geopolítica, siga con la invasión de Ucrania. Entonces, en principio, diríamos que se puede asegurar el suministro con los depósitos al 90%, pero bueno, a partir de ahí tenemos que asegurarnos con esa supuesta desconexión, que esos depósitos se van a ir vaciando vía consumo y, por lo tanto, ¿qué alternativas tenemos? Estados Unidos, obviamente, se ha ofrecido y tiene interés en convertirse en el principal exportador de gas natural licuado hacia Europa, pero bueno, veremos a ver si tiene capacidad y, como bien comentabas, a qué precio, claro. Claro, y también comentabas, por ejemplo, lo comentabas y lo vemos por los datos que se están publicando periódicamente. Hemos pasado, por ejemplo, en el campo del gas, de que fuera Argelia nuestro primer suministrador, aproximadamente un 40%, ahora es Estados Unidos, es que el cambio en apenas 3 meses ha sido radical. Estamos buscando negocio en otros países, negocio quiero decir gas, en otros países de África, en el Golfo Pérsico también. Con el petróleo también puede pasar lo mismo. Esta geoestrategia y esta geopolítica, ¿por dónde se está moviendo? En el caso de España o la Unión Europea, yo creo que corrígeme si no es así, que cada país al final lo busca donde puede. Si es en España, ¿hacia dónde se está moviendo para buscar petróleo y gas del que no le pueda llegar de Rusia o en el caso de España, de Argelia, que era sobre todo su principal suministrador? Bueno, lo que ha ocurrido con Argelia en principio, ahora nos encontramos con que el gas importado de Estados Unidos es más barato que el gas de Argelia, por lo tanto es interesante para nuestros intereses. Geoestratégicamente, ¿qué ha ocurrido con Argelia? Que la decisión española de reconocer la autonomía del Sáhara Occidental, bueno, para hacer las paces con Marruecos, pues eso ha complicado más la ecuación, porque Argelia es el principal aliado internacional del Frente Saharaui y es el encargado de suministrar por gasoducto la mitad del gas a España. Y después de este anuncio, bueno, pues Argelia llamó a consultar al embajador, con lo cual se aumentaron las tensiones y ya en última instancia hemos visto cómo Argelia instó a España a que no se le ocurriese desviar gas argelino a Marruecos,
sabiendo la dependencia energética de Marruecos, porque eso supondría un corte de suministro, lo cual ya acabaría con las expectativas del todo. Pero bueno, asumiendo que eso no sea así, como dijo el gobierno, que eso no se iba a producir, pero claro, es que hemos también creado problemas que seguramente eran innecesarios en este momento en el frente sur. Por lo tanto, en un momento de incertidumbre y de tensiones en el mercado energético, no parecía la mejor idea meternos en ese charco, en ese jardín. Así que España, al igual que los otros países, está buscando fuentes alternativas, y yo creo que Estados Unidos va a ser el gran beneficiado, el gran ganador de esta situación. Al final, como siempre, hay ganadores y perdedores en ante toda Sí, esta situación, ¿no? claro, lo que pasa es que se pueden ver distintos planteamientos, porque imagínate, por ejemplo, con el acuerdo que ha firmado Rusia con China hace poquitos meses para el suministro de petróleo. Si ahora mismo el petróleo que importa China de Oriente Medio, especialmente de Arabia Saudí, pasara a importarlo de Rusia en base a ese beneficioso acuerdo para ellos, bueno, pues liberaría, entre comillas, crudo que Arabia Saudí podría exportar a terceros países, ¿no? Y por lo tanto podría ser otro origen otra fuente de suministro, lo cual tendremos que ver qué es lo que pasa en el medio plazo para ver a dónde llega esta situación. Y Aurelio, por último, te quería preguntar también, al final estamos hablando del suministro, de la geoestrategia, donde buscamos el gas o el petróleo que no vamos a o que no queremos recibir de Rusia. ¿Esto cómo va a impactar en los precios? Porque ahora mismo estamos en directo, pues eso, el petróleo aproximadamente en torno a $108 por barril, subiendo un 3% hoy, precisamente cuando la Unión Europea ha dicho que va a vetar las importaciones rusas. El gas en torno a los 106 euros megavatio hora, que es aproximadamente un 6% más que ayer. ¿Dónde podemos ver estas dos materias primas a lo largo del año, en los próximos meses? Bueno, en los próximos meses, si superamos la barrera de los 120 euros en el caso del petróleo, nos podríamos encontrar, porque ese es el tope, nos podríamos encontrar ahí ante una destrucción de demanda, ¿no? Que es algo que se produce muy típicamente en ciertos productos como son los productos energéticos, porque, bueno, podríamos entrar en que la gente no pudiera pagar los precios, sobre todo los derivados, ¿no? Hablamos de gasolina, gasoil, etcétera, etcétera, como bien comentabas. Entonces, esperemos que no, que no superemos ese tope. Mirando un poco más a largo plazo, yo creo que el año que viene sí veremos las materias primas más bajas. El caso del petróleo, probablemente veremos el Brent en torno a unos $85, estimo. Por lo tanto, se tendría que normalizar, pero bueno, igual que el resto de las materias primas, ¿no? Menos el aluminio, que es el único que seguirá alto más a largo plazo, hasta seguramente el 2024, pero bueno, el resto de materias primas y productos energéticos desde finales de este año y en el primer semestre del año que viene los veremos bajar, y esperemos que así sea. Vamos a ver cómo se comporta, lo vamos a analizar ahora con el siguiente invitado, a ver esa evolución que esperan de los precios. Aurelio García del Barrio, del Instituto de Estudios Bursátiles, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje y aclararnos cuál es este panorama de vetos y de geoestrategia en la que se mueve toda la Unión Europea. Muchas gracias, José María. Buenos días. Gracias a vosotros.